Hola a todas y todos, arrancamos con lo que es la cuarta y última unidad de la materia. Hoy la clase que viene vamos a ver modelos de producción. Tiene varios objetivos esta clase. Por un lado es entender determinados procesos históricos para poder comprender justamente no solamente el pasado, sino la repercusión que siguen teniendo en el presente. Ustedes van a ver que los gobiernos actuales replican en mayor o menor medida estos modelos, pero eso para muchos autores hay una cuestión cíclica. Entonces, entendiendo la base, que es lo que vamos a trabajar hoy, les va a permitir entender varias cuestiones que tienen que ver con posturas, por ejemplo, de gobierno, con posturas en torno a lo que es la producción al mercado. Y después, por otro lado, para ver la repercusión que esto tiene en las personas. Que esto van a ver que no se reduce solamente a una cuestión de producción o de un modelo estatal, sino que esto tiene una repercusión a nivel psicológico, sociológico y cultural. Arrancamos ubicándonos en el 1900, en una situación de las empresas, de las fábricas, de las instituciones que producían distintos tipos, valga la redundancia, de productos totalmente desorganizada, con una tasa de accidentes muy alta, con productos que no salían de forma uniforme, o sea, realizando piezas de distinto tamaño, el producto no salía siempre con la misma calidad, y esto generaba obviamente un montón de inconvenientes. Uno lo compara con lo que es la producción ahora de las grandes empresas, de la organización, la automatización, y uno se encuentra con que hay un abismo. Parte de ese abismo lo inició sobre todo la figura de un ingeniero mecánico que era Taylor. Taylor era un ingeniero mecánico estadounidense que se interesó justamente por estudiar científicamente lo que era la producción, por estudiar científicamente lo que eran las tareas en las fábricas, sobre todo lo que era inicialmente el tema de las fábricas de metal, y poder empezar a planificar una organización que se va a denominar una organización científica del trabajo para mejorar lo que es la producción, para que la tasa de accidentes baje, para que los productos sean uniformes, para que el producto que resulte tengan todos el mismo rendimiento y el mayor rendimiento óptimo posible. Entonces, Taylor lo que va a hacer es ingresar dentro de lo que son las fábricas y empezar a generar todo un tipo de organización que antes de él en ese sentido no existía o existía en forma muy precaria. Entonces, por ejemplo, va a agarrar a los obreros y va a empezar a estudiar qué tipo de trabajo tiene que hacer X obrero en X fábrica y qué tiempo les lleva. Y buscar justamente mejorar su rendimiento. Una de las cosas que hace Taylor es que el obrero no esté boyando en 5, 10, 15 tareas, sino que él decía que había que atomizar la producción. Recuerden que el átomo es la partícula, el elemento más pequeño conocido por el momento por la humanidad. De ahí la frase de Einstein irónica de que es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, atomizar la producción significa que el obrero no se dedica a 25 cosas, que se dedica a una cosa y que aprenda a hacerla muy bien, que tenga el mayor rendimiento posible. Entonces, de esa forma, también no solamente va a mejorar la producción de lo que haga, sino que también nos vamos a evitar que el obrero esté boyando, girando de un lado para el otro. Entonces, lo que hacía él era estudiar muy bien qué movimientos tenía que hacer, en qué tiempos tenía que hacerlo, y de esta forma ir mejorando la producción. Una de las premisas de Taylor era tratar de eliminar lo que él denominaba los tiempos muertos. Tiempos muertos justamente eran tiempos donde el obrero no producía. Uno de esos tiempos muertos es lo que les marcaba recién. Si el obrero para hacer distintas tareas tiene que estar yendo de un lado para el otro, ahí ya está perdiendo tiempo. En cambio, si tengo a un obrero en cada lugar de trabajo y reduzco los movimientos a su mínima expresión posible, y estoy ganando tiempos de producción. Obviamente, esto después llevó a una exacerbación de esta eliminación de los tiempos muertos, y es lo que ustedes, por ejemplo, tienen graficado, que es lo que les pedí la clase pasada, que vean en la película Tiempos Modernos, de cómo al obrero se le regulaban los tiempos para ir al baño, o los tiempos para comer, y que uno diría, bueno, es una barbaridad que quizás ocurriera en el pasado. Si ustedes googlean, se van a enterar de una noticia de no hace muchos años, por ejemplo, de un supermercado en el interior del país que obligó a sus cajeros a usar pañales. Y esto uno puede decirlo como una barbaridad o como algo excepcional. Y sin embargo, piénsenlo en la actualidad, cuántas empresas justamente cronometran el tema de el almuerzo, el tema de tomarse un tiempo cada X cantidad de tiempo de producción, y donde en muchos casos es sumamente reducido, que te puedan dar 15 minutos, 20 minutos para comer y tragar la comida, y más de eso obviamente no tenés, o a la hora de determinadas dinámicas de laburo en donde todo el tiempo se está exigiendo y demandando y vos tenés que estar a la altura porque si no obviamente no servís. Entonces, fíjense esta cuestión de eliminar justamente los tiempos muertos, cómo continúa vigente hasta el día de hoy. Sí. Entonces,
Taylor va a plantear esta organización científica del trabajo que genera un antes y un después a la hora de cómo administrar, a la hora de cómo ordenar. Y esto, entiendan que no se reduce de ninguna forma a lo que ocurre dentro de las fábricas, a lo que ocurre dentro de las empresas, sino que esto después tiene una repercusión en la vida de las personas, en mayor o menor medida, va a influenciar por varias cuestiones. Primero, por el lugar que ocupa el trabajo. A ver, yo siempre hago la broma, no hay que ser ni marxista ni peronista para saber que el trabajo no hace solamente a un medio para obtener un rédito económico para después poder tener determinados bienes y servicios, comer y demás, sino que el trabajo, y sobre todo cuando se dan condiciones dignas, hace la autoestima, hace realización, hace el equilibrio. De la misma manera que ustedes en el colegio aprendieron un montón de cosas que exceden a lo netamente académico, disciplinar, que es el famoso currículum oculto, nulo, como quieran llamarlo, y que tiene que ver con que uno en el colegio aprende valores, aprende formas de comportarse. No es casual que termina recreo en la primaria y todos formaditos de manera mayor, van entrando calladitos, todo eso va siendo una disciplina, va siendo una formación y va teniendo una repercusión. Con el trabajo pasa exactamente lo mismo. No es que lo que ustedes hagan en el trabajo, listo, se viene y ya está. Una cosa es que uno disocie y que trate justamente, por ejemplo, de no llevar los conflictos personales al laburo. Y otra cosa es pretender que el trabajo no tenga ningún tipo de influencia sobre uno y sobre las personas. Este modelo, esta organización científica del trabajo que plantea eh, Taylor, va a tener una repercusión en lo que son las representaciones de las personas, perdón, las representaciones sociales, en su visión del mundo. Les doy un ejemplo bien actual. Cuando arrancó toda esta cuarentena, al principio parecía como que listo, era un sábado continuo, me acuesto a la hora que quiero, me duermo a la hora que quiero. Después las personas empezaron a ver que esto tenía una repercusión negativa. Y no solamente por el hecho de que uno necesita determinada rutina de actividades, de obligaciones, sino porque en la cabeza de muchas personas empezó a girar un pensamiento, y es que estaban perdiendo el tiempo, que no estaban justamente produciendo, que no podíamos tomarnos este tiempo de cuarentena para relajarnos, para disfrutar, para tener un tiempo de ocio, para tener un tiempo libre. Por más que personas que tenían quizás garantizados sus sueldos se empezaron a sentir mal por el hecho de decir no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada productivo, vuelvo a esta palabra. ¿Sí? Una de las grandes frases de Taylor es que el tiempo es dinero. ¿Sí? Y uno ve que esta frase no se reduce solamente a una cuestión de, disculpen el vocabulario, tener los obreros corriendo, por no decir cagando justamente, sino que lo que busca es que esto repercuta de una u otra forma en la postura que tienen las personas, no solamente frente al trabajo, sino también frente a la vida. ¿Sí? Entonces, uno ve y se percata que estamos todos formateados con esta lógica y que si un día no hicieron determinados tipos de actividades o las postergaron, más de una persona empieza a sentir culpa, porque siente justamente esto, que no está produciendo, que está perdiendo el tiempo, cuando hoy se sabe que justamente ese tiempo de ocio, ese tiempo libre, es central. Esto es como cuando se analiza el tema del sueño. Uno duerme más o menos técnicamente 8 horas. Si se pone a hacer la cuenta, uno duerme un tercio de la vida de las 24 horas. Y sin embargo, hoy se sabe que esas 8 horas son las que van a hacer que ustedes después puedan responder las otras 16, con lo cual es fundamental. Es más, hoy en día, por ejemplo, hay posturas frente a los grandes atletas que antes quizás 3 4 de la mañana levantate para hacer ejercicio. Ahora no, cuando se levanta arranca la actividad. ¿Por qué? Porque ese tiempo de dormir es el tiempo que su cabeza y su cuerpo le están pidiendo descansar para reponerse. Entonces es el tiempo necesario. Pero piénselo de esta lógica. Desde esta lógica no. Hay que justamente exprimir lo más que se pueda al obrero, tiene que producir lo más que pueda. Entonces eliminemos justamente los tiempos muertos. Otra política que va a implementar Taylor y que continúa hasta el día de hoy es que, bueno, yo lo pongo al obrero, lo pongo a, tipo la película de Chaplin, ajustar un par de tuercas. No es justo que le pague lo mismo, se ajusta 100 tuercas que ajusta 1000. Y si en vez de pagarle un sueldo, le pagamos por lo que produce, entonces eso va a hacer que el obrero que haga produzca más. Entonces va a producir más, va a cobrar más y va a salir más productos. Esto continúa hasta el día de hoy. ¿Cuántos laburos hay que tienen un sueldo básico miserable y el resto de esos porcentajes según que vendas, según las ganancias, según lo que logres? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo un montón de posturas de esta organización científica del trabajo no se reduce solamente a lo que ocurre después dentro de la empresa y que sigue ocurriendo hoy en día en un montón de instituciones, de empresas, de industrias, de negocios, de comercios, sino cómo se fue trasladando esta visión
de una sociedad mecanizada, organizada, en donde hay un experto, en este caso obviamente Taylor, que es el que va dictaminando qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Con todo este impacto que tiene, sí, porque el hecho de realizar una tarea mecanizada, repetitiva, también genera un impacto físico, también genera un daño, también genera una repercusión psicológica. Por eso en la película de Chaplin el tipo lo grafica con una genialidad enorme. Porque ustedes pónganse a pensar, ¿qué producto sale de lo que está haciendo Chaplin? Uno no lo sabe. Por eso se suele decir que ese tipo de producción es totalmente alienante. Porque no es que en ese sentido el obrero se apropia del producto, es parte de lo que hace. Realiza una ínfima tarea mecánica, repetitiva, rutinaria, y eso tiene un impacto psicológico respecto a otros laburos, que uno ve que hay una realización, que hay en ese sentido un apoderarse de ese producto, que hay en ese sentido una implicación. Acá es una cuestión netamente mecánica, repetitiva y controlada, insisto, todo el tiempo para tratar de eliminar lo más que se puedan los tiempos muertos, que es lo que grafica muy bien Chaplin con la escena de la máquina automática que le da de comer. Hasta acá, Taylor. A esto se va a sumar justamente Henry Ford. Henry Ford, por supuesto, todos lo conocemos por los autos. Ford va a tomar todos estos principios de Taylor y esta organización científica del trabajo lo que va a incorporar es lo que él va a denominar, o lo que después otros autores van a denominar, mejor dicho, la mecanización del proceso de producción. ¿Sí? Porque si justamente hay que eliminar los tiempos muertos, uno de los principales tiempos muertos, Ford va a decir, es que el obrero se tenga que mover. El obrero directamente no se tiene que mover. Y la gran genialidad de Ford fue justamente eso, fue implementar lo que es la línea de montaje, que el obrero no se mueva, el que se va a mover es el producto. Entonces el obrero se tiene que quedar en el lugar, como bien lo ven en la película de Tiempos Modernos, y nada más tiene que hacer su tarea y listo. Hasta que uno diría, bueno, fantástico, mejora la producción, salen más productos, eh, hay menos accidentes, por más que, insisto, estas tareas mecánicas tampoco se las llevaban de arriba los obreros, pero este aquí, el modelo empieza a agotarse, empieza a mostrar fisuras, empieza a mostrar deficiencias. ¿Por qué? Vámonos, por ejemplo, a la fábrica Ford. Se empiezan a fabricar un montón de autos Ford. Ahora bien, las condiciones laborales eran sumamente precarias. No es que habían mejorado, lo que había mejorado en todo caso era cómo mejorar la producción, pero no las condiciones laborales. Olvídense de un montón de derechos que existen hoy en día, en ese momento no estaban. Con lo cual el sueldo de los obreros era miserable. Entonces, sí, el obrero cobraba. No le iba a alcanzar de ninguna forma para comprarse ese auto Ford, ni mucho menos un montón de los productos justamente que hacían en las fábricas. Entonces las fábricas se empiezan a llenar de stock. Se empiezan a llenar de stock. A todo esto, ustedes saben que las empresas pueden, digamos, estar en lo que son las bolsas de valores, que las bolsas de valores uno compra acciones, se compran o se venden acciones, que obviamente esto también tiene repercusiones en las empresas, ¿sí? Entonces, todas estas empresas empiezan a producir un montón más, empiezan a entrar en la bolsa de mercados, se compran y venden acciones, pero las empresas empiezan a generar stock, o sea, no venden, se empiezan a llenar todos los depósitos de esos productos, y entonces esto genera en 1929 la famosa crisis de Wall Street, que después va a desencadenar unos meses después la famosa crisis del 30, una crisis a nivel mundial, a nivel económico, y que obviamente trascendió, al igual que les estoy marcando este modelo de producción taylorista y fordista, que trasciende y después impacta en lo que son las representaciones sociales y la visión, que generó, bueno, como uno ve en las películas en Estados Unidos, muchos suicidios, que tuvo una repercusión enorme en torno a empezar a replantearse justamente qué lugar se le daba al obrero, qué rol tenía que tener el Estado. eh, y esto genera una revisión muy importante en donde el eje va a estar en la obra de un economista inglés que es Keynes, que Keynes va a plantear la importancia de que el Estado intervenga, la importancia de garantizar determinado cumplimiento de derechos, para que el obrero, además de poder producir, por ejemplo, ese auto Ford, también se lo pueda comprar. Igual no me quiero extender, justamente mi idea es que puedan comprender eh, este modelo de producción y que cuaja muy bien también con un modelo de Estado que es el modelo liberal, en el sentido de que, fíjense que en ese sentido ustedes pueden decir, bueno, no hablé mucho del Estado. El Estado está para regular en todo caso, o para darle ese margen de libertad, si se quiere, al privado, que a fin de cuentas sea el privado el que marque el destino
y que sea el privado el que se rija por la oferta y la demanda, que el Estado trate de no intervenir o que trate de intervenir en políticas, pero en pos de la libertad justamente del mercado. Eso es, a fin de cuentas, es el Estado liberal. Vamos a ver que con Keynes se empieza a plantear justamente esta crítica al Estado liberal, que el Estado tiene que regular, tiene que intervenir, tiene que garantizar derechos, y eso es lo que obviamente vamos a arrancar a ver la vez que viene cuando veamos el tema de keynesianismo, crisis del 70, y de ahí nos vamos a ir hasta lo que es la actualidad. Igual, como siempre les digo, tenemos el espacio de WhatsApp obviamente para despejar dudas. Muchas gracias.